Costa Rica. Esto es Extra Noticias, Mesa de Análisis, con Alejandro Broque y Gabriela Muñoz. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Extra Noticias con las informaciones más importantes de este viernes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, es un gusto poder informarles. Vamos a empezar con el detalle de las informaciones. Un hombre apuñaló a un menor de edad para asaltarlo en Cartago. La víctima estaba afuera del centro educativo donde estudia. El sospechoso huyó por el cafetal que está justo frente a la institución. A las 11:25 de la mañana de este viernes, la Cruz Roja atendió a un joven de 15 años con una herida de arma blanca. El adolescente estaba frente a las instalaciones del Colegio de Ingenieros Alejandro Quesada, sitio donde estudia, cuando un sujeto, en un intento de asalto, lo hirió con el arma blanca. La Cruz Roja costarricense recibe una solicitud de ayuda para atender a un menor de 15 años, quien en apariencia fue agredido con arma blanca. Esto en el sector de Cartago, La Unión, Tres Ríos. Al lugar se atiende con una unidad de soporte básico de vida y se traslada en una condición estable hacia la clínica local. En compañía de su señora madre, el estudiante fue trasladado al centro médico correspondiente para una primera valoración, mismo que se ubica en Tres Ríos Centro. Estaremos atentos a dar seguimiento al caso. El sospechoso, quien es miembro de la comunidad, huyó por un cafetal que se ubica frente a las instalaciones del centro educativo. Nosotros estamos ahorita en un proceso de localizar a esta persona. También nos estamos apoyando con el sistema de videoprotección de la Policía Municipal de la Unión para tratar de ubicarlo. Parece que la persona agresora está identificado, que fue ex estudiante del centro educativo. Y bueno, aquí sí es importante pues que se formalice la denuncia para que se pueda judicializar y se pueda ubicar a esta persona que lo agredió. Las autoridades continúan dándole seguimiento al sospechoso. Un aparatoso accidente de tránsito se registró hoy en Desamparaditos de Puriscal, donde un vehículo volcó y quedó suspendido de un árbol en un guindo. Las unidades de emergencia llegaron rápidamente al sitio y encontraron a 2 personas atrapadas dentro del automóvil, mientras que un bebé de 1 mes de nacido y una menor de 11 años fueron rescatados y trasladados de urgencia. La Cruz Roja costarricense desplegó un amplio operativo en la zona con la movilización de 6 vehículos de emergencia para atender a las víctimas. El personal paramédico estabilizó a los menores en la escena y procedió a trasladarlos en estado crítico hasta Puriscal debido a la gravedad de la condición del bebé. Una ambulancia de soporte avanzado fue desplegada para interceptar la unidad y realizar un traslado directo al Hospital Nacional de Niños. Según los primeros reportes, el bebé habría salido expulsado del vehículo durante el impacto, lo que agrava ahora su estado de salud. Al lugar desplazamos 7 recursos entre ambulancias de soporte básico de vida, ambulancias de soporte avanzado de vida y un vehículo de rescate. En el lugar atendimos fuera de la estructura del vehículo a 2 menores de edad, uno de 1 mes y otro de 11 años, quienes se trasladan en una condición crítica al Hospital Nacional de Niños. Adicionalmente, dentro de la estructura del vehículo y atrapados, se atienden a 2 adultos, una mujer y un hombre. Las unidades de soporte avanzado desde el sector de San José, los abordamos a los menores en el sector del Alto Quitirici aproximadamente, en la entrada de Tabarce Mora, y se trasladan los 2 menores en una condición muy crítica al Hospital de Niños. Y los adultos son abordados igual por unidades de soporte avanzado del Comité de Escazú y otra del CAIS de Mora al sector de San Juan de Dios en una condición crítica también. Y la violencia se apodera de los colegios al inicio de este año lectivo. Durante la primera semana, 34 centros educativos reportaron disturbios o pleitos entre los estudiantes. Esos pleitos entre estudiantes son pan de cada día. Ambos ocurrieron en Acosta, el colegio técnico de la zona. El MEP, por su parte, defiende el protocolo ante estas situaciones, pese a que siguen incrementando. Dichos protocolos establecen las pautas a seguir para atender diferentes situaciones donde se ve afectada la población estudiantil. Por ejemplo, el Ministerio de Educación Pública cuenta con protocolos de actuación en situaciones de violencia, el protocolo de manejo, uso, tenencia de armas y el protocolo de guía de amenaza de tiroteos en centros educativos públicos y privados del país.
Asimismo, se cuentan con profesionales en psicología y trabajo social a nivel de direcciones regionales y oficinas centrales que permiten dar un acompañamiento a la población estudiantil en un manejo de crisis. Durante el último semestre del año pasado se registraron 132 casos de violencia física entre estudiantes, siendo la Dirección Regional de Alajuela la que recibió más denuncias, para un total de 18, según datos recopilados por la Contraloría de Derechos Estudiantiles. Solo el año pasado 4 estudiantes resultaron heridos de bala por asaltos o riñas en colegios. En cualquier momento del día, pues hace la necesidad de que las personas de los centros educativos se capaciten, las personas docentes, personas estudiantes, de forma en que sepan cómo reaccionar ante una situación de estas, conozcan cuáles son los lugares seguros, las rutas de escape y cómo reaccionar en distintas situaciones, de forma en que podamos disminuir el riesgo de que exista alguna víctima colateral en este tipo de eventos. El Ministerio de Seguridad Pública y el Ministerio de Educación anunciaron este viernes una serie de medidas para enfrentar hechos de violencia o riesgo que se están dando en los centros educativos. En una visita a un colegio de Matina en Limón se realizó el decomiso de un arma de calibre 9 milímetros con 6 municiones. Y en otras informaciones, hoy viernes 14 de febrero se decomisaron 24 paquetes de cocaína en la terminal de contenedores de Moín. Una vez más, los narcotraficantes contaminaron parte de un cargamento de fruta fresca que se exportaría a España. Según detalló el Viceministerio de Seguridad, las policías de Bélgica y de Países Bajos reportan una disminución en las incautaciones de droga provenientes de Costa Rica. Hemos logrado observar que hay un cambio en la dinámica de las organizaciones criminales. Es decir, cada vez intentan la exportación de menores cantidades de droga. Eso es debido a que estamos siendo más efectivos en la ubicación y en la detección de los estupefacientes. No vamos a bajar la guardia con el trabajo que estamos haciendo. Seguimos luchando contra el crimen organizado y contra el tráfico internacional de estupefacientes. Y un hombre fue asesinado de un balazo en la cabeza frente a un centro educativo en el barrio Josefino de San Sebastián. La situación se presentó a la 1:52 de la tarde frente a la escuela central de la zona. Según el reporte de la Cruz Roja, despacharon una ambulancia de soporte avanzado para atender a una persona herida por arma de fuego en la entrada principal del centro educativo. A su llegada divisaron a un hombre con una herida en la cabeza y se declaró fallecido en el sitio. Según información de las autoridades, se trataría de un hombre conocido con el alias de Ascán, miembro de los Lara. Los vecinos de Alajuelita marcharán por la paz este próximo domingo ante la situación de violencia que no se detiene en ese cantón. Incluso este viernes el ministro de Seguridad prometió retenes todos los días. Alberto Cuadra nos tiene el detalle de esta información. Son 6 los homicidios que se han realizado en territorio de Alajuelita, en un cantón que normalmente ha tenido problemas de seguridad. Sin embargo, el arranque de este 2025 ha sido realmente muy lamentable, lleno de violencia, lleno también de ajustes de cuenta y también balaceras, que incluso no solamente le han quitado la vida a 6 personas, sino que han llevado a los hospitales debido a problemas de daño colateral a raíz de las balas a más de 10 personas. Son personas que han estado cerca en el momento en que se han dado estos ajustes de cuenta y que han también resultado heridos. Veamos la siguiente información porque el día de hoy el ministro de Seguridad se reunió con las autoridades municipales para tratar de revertir esta situación. Bueno, lamentablemente el día de hoy en las cercanías de Alajuelita de San Sebastián se dio otro ajuste de cuenta que está relacionado con esa guerra narco de los Lara. Veamos la siguiente información. Los asistentes deberán vestirse de blanco y llevar carteles con mensajes positivos. Esta marcha saldrá el domingo desde 3 rutas a eso de las 10 de la mañana y todas culminarán en el Parque Central de Alajuelita a las 11 de la mañana. El propio ministro de Seguridad se reunió este viernes para redoblar los esfuerzos en el cantón. Hemos venido a rendir cuentas, el Ministerio de Seguridad y la Fuerza Pública, encontrando en sus regidores y en su comunidad una Alajuelita comprometida en trabajo conjunto con nuestra policía. Es de esta forma que hemos logrado reducir esta ola de criminalidad y sobre todo homicidios que se venía presentando todos los días.
La Fiscalía tiene identificados a 2 grupos criminales que están generando la mayoría de la violencia visualizada en las zonas de Atillo, Alajuelita y San Sebastián. Se trata de los Mayer y los Lara, quienes mantienen una presencia importante en la zona y sus disputas por territorio han provocado homicidios y amenazas para las comunidades. Las organizaciones criminales no es nuevo su presencia en nuestro país. Lastimosamente, desde hace varias décadas operan estos grupos conformados por delincuencia local y delincuencia extranjera. Los carteles también ya han hecho presencia en el país, ya que han observado que existen graves vulnerabilidades en nuestro territorio y en nuestros sistemas de justicia. Este año 6 personas fueron asesinadas en Alajuelita. La violencia que somete a Alajuelita responde a una disputa territorial entre 3 organizaciones criminales. Este hombre, conocido con el alias de Ascan, sería la última víctima de esta guerra narco que se generó luego de que una facción de este grupo, conocido como los Lara, se separara e iniciara esta guerra para tratar de dominar a su antiguo grupo. Una parte de la promesa que está dando esta vez el señor ministro es realizar retenes todos los días en las entradas y salidas de Alajuelita, fortificar todavía con más personal este cantón y también llevar inclusive los patrullajes a todas las zonas más problemáticas de todo el cantón y sobre todo en horas de la madrugada. Desde San José, este es un informe de Alberto Cuadra para Extra Noticias. Gracias, Alberto, por esta información. Y en otras noticias, hoy el organismo de investigación judicial detuvo a un tercer sospechoso del asesinato de 2 primos cuyos cuerpos aparecieron enterrados en un bar en Heredia. La mayoría de ellos abandonaron su viaje en zonas como Chiapas, Ciudad de México, Honduras y Guatemala. Al igual que ocurrió en su viaje de ida hacia el norte, en el regreso enfrentan toda clase de peligros y abusos. La mayoría arriba en buses de la empresa Tracopa, otros a pie y pidiendo aventones. Y ponernos de acuerdo sobre un estándar para el trabajo conjunto de nuestro país y Panamá para tratar de manera conjunta la administración segura y ordenada de los flujos migratorios. En el viaje desde Paso Canoas hasta Colombia, atravesando la selva del Darién, tiene un costo promedio de $550 por persona, o sea, unos 275,000 colones. Se está dando el flujo migratorio inverso, que es del norte al sur, como anteriormente fue del sur hacia el norte, y que logramos ser una de las fronteras donde más efectivamente podíamos actuar sobre la regularización, el orden y garantizarle la seguridad a las personas que de alguna forma u otra migraban de forma irregular. Hoy nos encontramos aquí precisamente coordinando las acciones respectivas para volver a garantizar la seguridad y el buen trato a los migrantes que desean retornar hacia sus países de origen. La mayoría vuelve por temor a las nuevas políticas implementadas por Donald Trump. Bueno, como veíamos, esta información corresponde a los migrantes que están varados en la frontera con Panamá y que suplican que los dejen pasar de regreso hacia sus países tras la toma de posesión del presidente estadounidense Donald Trump. Ahora sí vamos a ver la información que corresponde a la detención del organismo de investigación judicial que, como les decíamos, detuvo a un tercer sospechoso del asesinato de los 2 primos cuyos cuerpos aparecieron en el sótano de un bar en Heredia. En Guararí de Heredia se ejecutó uno de los allanamientos de morada. En total fueron 4 órdenes autorizadas por un juez de la República. Son parte de la investigación por el homicidio de 2 primos. Ambos fueron ultimados de acuerdo al caso con arma blanca y dejados en una fosa en el sótano de un bar en Heredia. Esto la semana anterior. De las casas de los investigados se recopiló prueba para el expediente, como ropas y otras evidencias de los detenidos. Hasta el momento son 2 hombres y una mujer. El principal sospechoso en fuga y un quinto sujeto quien tras su detención quedó en libertad pero sigue ligado al caso. Lo que sucedió en este caso fue que se dio una riña o altercado entre varias personas, siendo que de los 4 que tenemos ya como posibles sospechosos imputados para este caso por homicidio, pues en apariencia pues le dieron muerte a estas personas. Los dos primos pues tienen varias heridas en el cuerpo y uno de ellos presenta también heridas por arma punzocortante. Esta investigación pues igualmente se realizó y se materializó con una situación muy particular en la cual
tenemos desapariciones de personas y que finalmente pues, se encuentran fallecidos en un lugar. La importancia de los allanamientos sería la recolección de indicios que salieron a la luz, que eran importantes su recolección después de los allanamientos realizados el día 11 de febrero en el bar en Heredia Centro. Posteriormente se encuentran al día de hoy tres personas detenidas y una persona en fuga, que esta persona al parecer es el dueño o administrador del bar y se encontraba al momento de los hechos. Por ahora, el móvil no está claro. Preliminarmente, el doble homicidio de los primos se dio en medio de una discusión en el bar que primero inició con golpes y que terminó con el ataque mortal. El OIJ facilitó la fotografía del dueño del bar y principal sospechoso de estos asesinatos. Extra Noticias supo que el sujeto se desplazó, al parecer, hacia el sector fronterizo con Nicaragua en Peñas Blancas. Y las autoridades detuvieron a un hombre y a una mujer luego de que una niña de 12 años diera a luz a un bebé de 30 semanas. Estos hechos se dieron en Guásimo de Limón la tarde de este miércoles. Luego de que una niña de 12 años diera a luz un bebé de 30 semanas este miércoles en Guásimo de Limón, las autoridades detuvieron a su padrastro y a su madre. Se trata de un hombre de apellido León, de 20 años, y una mujer de apellido Juárez, de 39 años. Porque es una cosa que uno nunca espera que suceda, pero son cosas que no sé cómo explicarte. Y hay un descuido demasiado grande de la familia. Es una niña y usted sabe, es doloroso, pobrecita, porque en realidad una niña tiene que andar jugando. Bueno, es algo muy terrible, delicado, porque estamos hablando de una niña de 11 años y o sea, impacta porque ella y uno también tiene hijos. Yo tengo una hija y yo pienso mucho en ella y digo yo, ¿cómo pueden suceder este tipo de cosas? La comunidad está consternada. No, porque ella ha pasado siempre ahí, normal, pero nunca se pensó que estuviera embarazada. Estaba para entrar al colegio, nos dicen ahora. Sí, es una niña. Y un niño, la vida se la están destruyendo prácticamente, usted sabe. Entonces, las autoridades tienen que poner mano dura en eso. Cuando me dijeron, porque no sabía, nosotros vimos la ambulancia ese día en la noche, pero no sabíamos nada. Después, al siguiente día, ya nos vamos enterando de eso y es algo, no sé. Los detenidos están a la espera de que se resuelva su situación jurídica. Bien, y como actualización a esta información, el Juzgado Penal de Pocosí dictó 6 meses de prisión preventiva contra un hombre de apellido León por el delito de violación calificada. La víctima es una persona menor de edad y en esta causa también figura como imputada una mujer para la cual se ordenó libertad. El Ministerio Público no ha apelado lo resuelto. Y como parte de las decisiones por el homicidio del subjefe del OIJ, Heiner Zamora, el Poder Judicial decidió que los funcionarios de la zona atlántica en materia penal porten chalecos antibalas. No cabe duda que el homicidio del agente investigador de Pocosí, Heiner Zamora, fue un parteaguas para la historia judicial del país. A lo interno del Poder de Administración de Justicia se tomó algunas decisiones de inmediato, como un perímetro de seguridad en los tribunales de Pocosí y también el acceso restringido a esta sede judicial. Pero a mediano y largo plazo también se ordenó proveer de chalecos antibalas a aquellos funcionarios ligados a la persecución y sanción penal, iniciando con toda la zona atlántica del país para luego extenderlo donde se requiera. Iniciativa de seguridad bien vista por expertos en el tema. El uso de chalecos antibala es una posibilidad. Es una posibilidad de protección. Hay chalecos antibala personales que no se notan, perfectamente lo pueden andar jueces, fiscales, investigadores. El asunto con esto es que hay que evitar ciertos comportamientos profesionales o jurídicos que se venían aplicando antes. Por ejemplo, el personalizar la situación con un delincuente. Hay que entender que el juez es juez, el fiscal es fiscal,
que el investigador es investigador, pero nunca se debe tratar de montar evidencias o pruebas. Nunca se debe, y esto lo digo por experiencia, agredir personalmente al imputado. O sea, hay evidencias y hay leyes que no sirven para nada ahorita, pero bueno, ahí están, hay que cambiarlas. Además de los chalecos antibalas, trascendió que a futuro se valora dotar a los funcionarios de armas de fuego. Al igual que los chalecos, será de manera paulatina. Ya la Corte Plena había tomado cartas en el asunto para aumentar las medidas protectoras para los edificios de la zona atlántica y ahora se suman más tareas para proteger a los colaboradores, lo más valioso. Tenemos un plan de seguridad en la construcción de los edificios seguros, en reforzar los edificios del Poder Judicial, en dar capacitación en la autoprotección de las personas servidoras judiciales, en tratar de acercarnos a las comunidades, porque son las comunidades las que están sufriendo este flagelo y es necesario que todos en equipo, que todo el Poder Judicial, todo el Costa Rica se solidarice. En este momento se levanta una base de datos de los funcionarios a proteger, así como las características de los chalecos antibalas y la inversión total para este equipo. Y un hombre de 31 años fue asesinado en Barrio El Triunfo, en Limón. De acuerdo con el informe preliminar del organismo de investigación judicial, la víctima se encontraba en la vía pública cuando fue interceptada por dos sujetos a bordo de una motocicleta. El acompañante descendió del vehículo, sacó un arma de fuego y disparó en varias ocasiones. Luego ambos huyeron del lugar. Paramédicos de la Cruz Roja llegaron al sitio y declararon al hombre como fallecido. La víctima fue identificada por agentes judiciales con el apellido Villegas, de 31 años. El cuerpo del fallecido presentaba múltiples impactos de bala en la cabeza, el tórax y las piernas. En la escena, los agentes judiciales hallaron varios indicios balísticos, los cuales serán analizados en los laboratorios forenses. El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para determinar el móvil del crimen y dar con los responsables. Y una joven y su familia denuncian el acoso por parte de una mujer, al parecer obsesionada. La supuesta hostigadora habría invadido una propiedad y, según parece, amenazó a varias personas con un arma de fuego. Vean, muchachos, no me lo están preguntando, pero yo tengo desde el martes que no logro pegar cualquier ruido que uno escucha, ya se levanta alterado. Es la imagen de la presunta acosadora invadiendo propiedad de la denunciante. Fue en agosto de 2024 cuando la mujer señalada habría aprovechado el chat de un grupo de trabajo para tomar el número de Yalitza Robles e iniciar una supuesta amistad. Todo normal hasta que llegó un inesperado simpe. A mí me llega un depósito de 50,000 colones. ¿Un simpe? Sí. Y entonces yo se lo devuelvo. Yo le digo que yo de verdad no necesito el dinero, que yo no podía aceptar eso, mucho menos de ella. La mujer le dijo que lo viera como un regalo. Otro día la invitó a cenar. Robles se negó por estar enferma. Esa misma noche fue visitada por un amigo con quien se tomó una foto y la subió en estados de WhatsApp. Inmediatamente ella le responde el estado y le contesta que Saico me robó la vuelta, provecho. Pocas horas después, los reclamos. Donde ella me empieza a tratar de prostituta y a decirme que es que ella me estaba tratando como una prostituta, pero que como una princesa, pero que ella entendió que las prostitutas siempre iban a ser prostitutas y no se podían tratar como otra cosa. Luego vinieron amenazas, llamadas desde diferentes números, mensajes por redes sociales, chismes en el trabajo, lo que provocó la renuncia de Robles. La supuesta acosadora contactó por TikTok a familiares y allegados de Robles, enviaba fotos de armas. Esta semana el panorama se complicó cuando la mujer llegó a la casa de la denunciante. La obsesión no es únicamente con ella. Que ella está enamorada de mi mamá, que mi mamá está muy guapa, que mi mamá está muy rica, que esto. Entonces también empieza a mencionar a mi mamá y me bofetea. Sale mi hermano lo que hace es agarrarla para intentar montarle al carro, pero de verdad era como agarrar un toro. O sea, no se lograba. Ella pegaba patadas, a mi hermano lo aruñaba, le jalaba las expansiones. Hay calumnias en redes y otras amenazas. Con un arma. Ya aquí yo estaba desesperada porque ya yo no sabía qué estaba pasando.
Esos celos que interfieren en la capacidad de razonar, en la capacidad de tomar decisiones, que inclusive llegan a ser celos fantasiosos, celos que se pueden convertir en paranoicos. La presunta acosadora estaría en problemas legales. Varios delitos que convergen entre sí, varios delitos de gravedad, entre ellos violación a domicilio, agresión con armas, acoso predatorio, eventual portación ilícita de armas. Si existen algunos otros hechos delictivos que existen de previo a los que podemos apreciar en pantalla, que también se le puedan venir a sumar a una eventual pena a esta persona responsable. Robles pide mayor apoyo de las autoridades. Bueno, y mucho cuidado, mucha atención, porque la delincuencia ahora está atacando con mayor fuerza y lo está haciendo en los estacionamientos, en los parqueos. Así es, la policía reporta 12 casos diarios de tachas en parqueos públicos y también de locales comerciales. Sitios cercanos a oficentros en Cartago, Ramos, Escazú, Santana y Pavas son los más propensos a este tipo de actos delictivos. Este hecho ocurrió en Cartago, sin embargo los guardas privados de seguridad estaban atentos y lograron frustrar el robo. Ellos lo que hacen es ponerlo a la orden de la fuerza pública. Nosotros valoramos la naturaleza del hecho como tal, coordinamos con la parte ofendida si va a interponer denuncia, porque eso es un delito de acción privada, y si formaliza la denuncia, pues nosotros lo pasamos detenido a la orden del fiscal de turno, en este caso de Cartago, para que pues judicialice el caso como tal. En los últimos 6 meses se registró un aumento del 10% en la cantidad de tachas de vehículos reportadas ante el OIJ respecto al mismo periodo del año pasado. En la capital, por ejemplo, se registraron casi 5 tachas de vehículos diarias durante esos primeros días del año. Desde el punto de vista de la Asociación de Parqueos, lo que recomendamos es que busque usted parqueos que en este momento todavía están funcionando, sobre todo en lugares en donde hay una alta circulación de vehículos o de personas. Esa es una opción y ahí estará protegido 100%. Lo segundo es que si por alguna circunstancia tiene que dejarlo en la vía pública, que no deje objetos de valor visibles en ningún caso, que busque el lugar más iluminado que pueda encontrar. Recuerde que mantener buenos dispositivos de alarmas con sensores de movimiento y sobre todo dejar en la medida de lo posible su carro en un lugar seguro son las mejores estrategias para hacérselo más difícil a estos delincuentes. Bueno, justamente a las 9:27 queremos incorporar vía Zoom a nuestra mesa de análisis a la señora Rosa Elena Sánchez de la Asociación Consumidores de Costa Rica, a quien le damos las gracias por acompañarnos esta noche, porque queremos justamente ampliar detalles sobre los derechos que protegen a los afectados en este tipo de situaciones, tachas y daños a los vehículos en los parqueos públicos. Doña Rosa, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Rosa. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y queremos empezar consultándole cuáles son justamente esos derechos que tenemos los consumidores, porque es muy frecuente ver estos rótulos que vemos en los estacionamientos donde muchas veces los comercios se quieren librar de la responsabilidad, pero ¿qué es lo que procede en esos casos? ¿Qué derechos podemos tener si somos víctimas de algún robo o tacha dentro de un establecimiento de estos? Vamos a ver, se debe de dividir primeramente el tipo de estacionamiento, el tipo de parqueo. Primero, si es un parqueo, por ejemplo, un supermercado, una tienda, algún establecimiento comercial donde el consumidor toma la decisión de consumo de ingresar a ese local precisamente porque tiene parqueo, llámese supermercado, tienda, restaurante, farmacia, cualquiera de estos, si la decisión de consumo forma parte de los servicios que ofrece el lugar, es el parqueo, precisamente sí existe una responsabilidad, aunque sea un parqueo gratuito. Y vamos al otro extremo, que es cuando los consumidores van a un parqueo y estacionan su vehículo y se paga por hora, que es lo más común, o fraccionamiento de 15 minutos o media hora, qué sé yo, 1.000, 1.200 colones la hora, y dejan su vehículo ahí para que se lo cuiden. En ambos casos, ya sea que no pago, pero estoy utilizando el local comercial o el comercio,
o que yo pago para que me cuiden mi vehículo en este lugar. En ambos casos existe una responsabilidad civil por daños y perjuicios si algo ocurre al vehículo, ya sea un golpe, que le quiebran la ventana, que le roban algo. Hay una responsabilidad civil por parte del parqueo, si es un parqueo público con cobro o si es un parqueo privado de un establecimiento comercial. Pero sí existe una responsabilidad civil para estos lugares, estos comercios, para con el consumidor. ¿A qué tipo de responsabilidad civil? Daños. Si el vehículo ocurre algún daño, daños, y por qué no, hasta perjuicios. Pero la vía para poder hacer el reclamo es por medio de la vía judicial en ambos casos. Sí tienen el derecho los consumidores, pero al ser por daños y perjuicios y la Comisión Nacional del Consumidor no puede resolver sobre daños y perjuicios, ya no sería administrativo, sino que sería un tema judicial. Entonces el consumidor tiene que ir a los tribunales, al juzgado, presentar una denuncia por daños y perjuicios, ya sea contra el parqueo que no se hizo responsable o contra el local comercial en el cual yo utilicé mi parqueo y algo le pasó a mi vehículo o me robaron algo. Ahora, doña Rosa, por sus explicaciones asumimos entonces que los consumidores en efecto pueden exigir un tipo de compensación por los daños sufridos en un estacionamiento. Ahora, tomaría mucho tiempo el llevar estos procesos legales. ¿Cómo se estima también el monto del daño? ¿Cómo proceden esos trámites? Ok, es un proceso judicial, entonces obviamente judicialmente no es un proceso corto, sí requiere el consumidor de patrocinio letrado, o sea, requiere de un abogado que le lleve el proceso, presentar una demanda contra el comercio, contra daños y perjuicios perfectamente por todo esto. ¿Que hay un derecho? Sí hay un derecho, efectivamente, el consumidor tiene derecho, puede presentar la denuncia, pero sí, es un proceso largo, ya sabemos los tiempos de las denuncias, de las demandas judiciales, ya sabemos que son tardadas, se necesita pagar un abogado, entonces sí existen todos estos contras, podría decirse, para el consumidor a la hora de ejercer este derecho. Doña Rosa, ¿y cuál sería la recomendación? Porque muchas veces nos preguntamos si hay por ejemplo, es un choque dentro de un parqueo de estos, se procede llamar a la policía de tránsito, si hay un robo, se recomienda hacer un parte policial. ¿Cuál es la mejor manera de actuar si queremos poder presentar un reclamo posteriormente? Si hay vamos a ver, si hay un choque, una colisión, que otro vehículo haya provocado un daño a mi vehículo, entonces sí, pero por ser un lugar privado, para poder entrar la policía de tránsito tiene que haber una autorización. Entonces, por ahí, sí. No, quisiéramos saber si también en la Asociación de Consumidores han recibido alertas sobre este incremento en las tachas en los estacionamientos y también si se reporta también ante ustedes denuncias por esos daños. Y si fuera así, también nos gustaría saber si hay algunos centros comerciales que están reportando más problemas. Sí hay un incremento, sobre todo para la época de diciembre, sí hay un incremento sobre todo en parqueos de comercios. Entonces los consumidores sí, por diferentes vías, ya sea por redes sociales o llaman al teléfono de la asociación, sí hacen como la consulta, ¿qué hago? ¿Qué procede? ¿Qué no se quieren hacer responsables? Me dicen que no son responsables, entonces llaman como para hacer la consulta de qué hacer. Nosotros, digamos, por ser una asociación privada, no podemos recibir ningún tipo de denuncia. Nosotros recibimos la consulta del consumidor y lo orientamos para ver a dónde tiene, digamos, que presentar el reclamo, qué tipo de pruebas puede llevar y si tiene o no tiene derecho a hacerlo. Pero sí, para la época de diciembre sí hubo un incremento, sobre todo en parqueos de comercios.
Rosa, muchísimas gracias, y creo que es importante tener presente muchas veces que hay responsabilidad, ¿verdad? Aunque puede ser un procedimiento un poco lento, pero que definitivamente podemos defender los derechos y además, si sufrimos algún daño, presentar el reclamo. Exactamente, presentar el reclamo con muchísimo gusto. Muchas gracias por participar en nuestra mesa de análisis. Buenas noches. Gracias por la invitación. Vamos a otras informaciones. La Junta de Salud del Hospital Geriátrico consideró excesivo el plazo propuesto por la Caja para intervenir el Hospital Raúl Blanco Cervantes. Ayer la institución propuso que una posible remodelación de este hospital estaría lista, escuche bien, hasta el 2032. El anuncio de que la ampliación del hospital geriátrico podría estar lista hasta en el 2032 indignó a la agrupación que desde hace varios años viene luchando y denunciando la saturación que existe en este centro médico. Creemos que están pateando la bola, ¿verdad? No es de recibo, no podemos esperar hasta el 2032 para tener un hospital como Dios manda, debido a varios factores. Primero, la infraestructura actual, que no cumple ni con las normas de seguridad ni las 7600. Es necesario también que la Caja apruebe recursos para poder remozar y quitar la urgencia y el riesgo que puede tener de incendio ese hospital. Fue este jueves cuando la Junta Directiva de la Caja analizó el posible cronograma de intervención que estableció 8 fases para intervenir el Hospital Raúl Blanco Cervantes, donde se indicó que un posible inicio en la construcción de nueva infraestructura podría darse hasta en 2027. Sin embargo, estos plazos podrían ampliarse. Agradecemos que la Caja Costarricense de Seguro Social haya cumplido su compromiso de declarar los terrenos para la construcción del nuevo hospital geriátrico y dar inicio a su gestión. Sin embargo, nos preocupa y nos ocupa a la vez profundamente que la primera etapa de este proyecto esté visionada y proyectada para el 2030 y la obra completa para el 2032. Estamos en el 2025 y la atención a nuestra población adulta mayor es un problema urgente. La semana anterior, la Junta Directiva declaró de interés público el fortalecimiento de este nuevo hospital, el cual amerita cerca de 16 procesos de expropiaciones que actualmente están en manos privadas. El proyecto, tras varias luchas e incluso fallos de la Sala Constitucional, fue nuevamente incluido en las prioridades del portafolio de inversión de esta institución. Y los adultos con cardiopatías congénitas ahora tienen acceso a atención especializada. El Hospital Calderón Guardia creó la primera unidad de cardiopatías congénitas para adultos, convirtiéndose en un centro de referencia a nivel nacional. Esta unidad exclusiva brinda diagnóstico, tratamiento y seguimiento a estos pacientes para asegurar un cuidado continuo y oportuno. Desde su apertura en 2022 ha beneficiado ya a más de 250 pacientes. Las cardiopatías congénitas es un grupo de patologías diversos, es decir, van a existir defectos desde simples a complejos. Los defectos más complejos son diagnosticados de forma temprana y oportuna y tuvieron sus intervenciones y ya están caracterizados y van a tener su transición. Pero por otro lado existen defectos más sencillos que su diagnóstico se realiza en la etapa de adulta, es decir, los primeros síntomas surgen en esa etapa. Por lo cual, hay pacientes con cardiopatías congénitas que van a ser diagnosticados después de los 20 años y van a requerir intervenciones en muchos de ellos. Y esta semana el Estadio Nacional se convirtió en una casa de arte. Así es, Gaby. 3 murales realizados con técnicas de pintura en aerosol decoran las paredes internas de este reducto deportivo. Se trata de las obras tituladas Pasión y Orgullo, de Desk, Euforia, de Jax, y Raíces de Nuestra Tierra, de LG. Ahora forman parte del Estadio Nacional. Fueron presentadas esta semana en un acto presidido por el ministro interino de Cultura y Juventud, Alexander Castro. Fue una realidad gracias a una alianza público-privada, con lo que se pretende vincular el inmueble con la cultura, la música y la identidad costarricense. Y para ellos secreto que en este país cuesta encontrar lugares donde explicar el arte de esta manera.
y pues que haya apoyo de las empresas, ¿verdad? Es un arte que, bueno, ha durado mucho tiempo y no va a parar. Ya lo que es el graffiti, lo que es el arte público, tiene demasiados años existiendo. Pasión y Orgullo refleja un retrato vibrante de la afición tica. Transmite emoción, energía y pasión, muy propia de nuestros aficionados en encuentros deportivos. Euforia conecta con la pasión y adrenalina, representa raíces indígenas como símbolo de coraje y valentía. Raíces de nuestra tierra ilustra la riqueza natural de nuestro país, así como la profunda conexión entre el ser humano y la naturaleza, con lo que se destaca la importancia de la agricultura. Estos murales representan un hito muy importante para el Estadio Nacional porque nos encaminan hacia abrir más esta hermosa infraestructura para el disfrute del arte, de la cultura, del entretenimiento, del deporte, de todas las personas que vivimos en este hermosísimo país. Tenemos proyectos de poder contar con más expresiones artísticas como esta. De hecho, este proyecto se suma a una galería fotográfica que tenemos expuesta en la esquina noroeste. 6 días fue el tiempo que tardaron los artistas llevando a cabo las obras y quien visite el Estadio Nacional podrá apreciarlas. Bueno, y hoy 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, queremos mostrarles cómo un vínculo juvenil o incluso adolescente puede convertirse en un amor verdadero y duradero además. Conoceremos una historia donde el diálogo en pareja y también el rol de los padres para guiar las relaciones adolescentes puede marcar una gran diferencia. Rachel Contreras y Brandon Alfaro iniciaron su historia de amor cuando ella tenía 13 años y él 17. Una relación que en su momento parecía terminar, con los años ha demostrado ser un vínculo sólido. A pesar de los desafíos, juntos han construido una vida en pareja y desde 2021 disfrutan de su matrimonio y desde hace 5 meses una hija, Antonella. Yo siempre le digo que no cuando él lo dice, pero fui yo a la que le mandó un mensaje por Facebook primero, solo que yo siempre lo niego cuando él se lo dice a todo el mundo, ¿verdad? Y ya, ahí empezamos a hablar. A los 16, finalizando mi 10º grado, tuvimos unos problemillas y terminamos. Por 4 meses nos separamos. Y yo pensé que ya no íbamos a volver, ¿verdad? Y volvimos, o sea, nos volvimos a encontrar, hablamos y todo, y la verdad que siento que esa separación como que tal vez nos hizo madurar un poquito, igual como éramos así de tan chiquillos, se puede decir, ¿verdad? Siento que al principio la relación era como más inmadura, que muchos celos y todas esas cosillas. Según expertos, las relaciones que inician en la adolescencia pueden enfrentar múltiples obstáculos: la madurez emocional, la presión social y los cambios personales. Sin embargo, con comunicación, compromiso y un entorno de apoyo, es posible que evolucionen hacia vínculos estables y saludables. Primero que todo, tengamos una buena comunicación con nuestros hijos. No digamos no rotundos, porque cuando decimos un no rotundo, nuestros niños más rápido van y lo hacen. Nuestros muchachos todavía, preadolescentes y adolescentes, más rápido van a ir a hacer lo que les dijimos que no. Entonces, sentémonos, tengamos conversaciones, hablémoslos abiertamente, veamos qué tan madura soy yo como madre para poder, o como padre, para poder tratar temas de sexualidad de una manera abierta y natural. El caso de Rachel y Brandon es un ejemplo de que el amor adolescente no siempre es efímero. A lo largo de los años su relación ha crecido con ellos, demostrando que cuando hay respeto, entendimiento y responsabilidad, una historia que comenzó en la juventud puede transformarse en una vida compartida con propósito y estabilidad. Y las relaciones de pareja encontraron en las redes sociales un nuevo escenario de interacción, donde la conexión virtual se ha vuelto tan relevante así como la física. Desde muestras de cariño públicas hasta discusiones que trascienden el ámbito privado, las plataformas digitales transformaron la dinámica del amor. Un estudio de la Universidad de Oxford reveló que el 45% de las parejas actuales se conocieron en línea, lo que demuestra el impacto de la tecnología en la formación de vínculos afectivos. Sin embargo, esta digitalización del amor también trae desafíos: celos por interacciones con terceros, monitoreo de actividades en línea y la necesidad de validación pública pueden generar tensiones en las relaciones. No, que es una cosa que no tiene nada que ver, porque si uno no tiene una relación
en serio con una persona, no tiene por qué celar que le ponga cosas a la otra. No tiene significado alguno porque realmente nunca se han conocido por persona y van a estar celando a una persona que, o sea, ni la conocen en persona realmente. Ya es mal hecho porque ahí todo el mundo tiene su derecho y nadie es de nadie, ¿verdad? Sí. Ya es como uno tiene hijos, no son de uno. Tiene mujer, no es de uno. Que hay cualquier momento lo dejan. Según un informe de la firma Kaspersky, el 30% de las parejas admite haber revisado el teléfono de su compañero sin permiso, evidenciando cómo la privacidad se vuelve un punto de conflicto. Hoy en día estamos viviendo en un momento en el que las redes sociales y las tecnologías, sobre todo los aparatos y las aplicaciones, están reemplazando el quehacer de la vida cotidiana, ¿no? Y entonces eso tiene que ver con la vida individual, la vida colectiva y por lo tanto también con las relaciones de pareja. A pesar de estos retos, muchas parejas han aprendido a equilibrar su vida digital con la real, estableciendo límites en redes y priorizando la comunicación fuera de las pantallas. Hay personas que manifiestan sus acuerdos o desacuerdos de pareja en las redes sociales, de manera tal que es frecuente que haya publicaciones o posts que en realidad son públicos, pero están dirigidos a una persona en particular, manifestando su acuerdo con esa persona o su desacuerdo. Expertos recomiendan el uso responsable de la tecnología, evitando comparaciones con otras relaciones y recordando que lo más importante sigue siendo la conexión auténtica más allá de los me gusta y las historias compartidas. Y justamente queremos ampliar más sobre este tema y esta interacción de las redes sociales y la era digital en las relaciones interpersonales. Para eso le damos la bienvenida a la psicóloga y sexóloga Margarita Murillo, que se encuentra con nosotros para comprender y además poder explicar un poco más acerca de las relaciones en pareja en esta nueva dinámica. Doña Margarita, muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Yo un poquito resfriada, pero bastante bien. Bueno, tratemos de que no tenga que forzar muchísimo la voz, pero le damos las gracias por acompañarnos en nuestra mesa de análisis. Tenemos unas pantallas con algunos datos interesantes y unas estadísticas que quisiéramos conversar con usted y que quisiéramos comentar. Las vamos a poner en pantalla porque, como lo veíamos también en la información previa, casi la mitad de las relaciones de pareja se están conociendo ahora en línea. Un 45% de las parejas reconocen haberse conocido en línea. La pregunta aquí es, ¿cuán efectivas son las aplicaciones de citas, pero para formar relaciones estables, duraderas a largo plazo? Bueno, todo esto, digamos que se aumentó después de la pandemia, porque tuvimos que utilizar el sistema digital o virtual para poder trabajar esa angustia que generaba el haber perdido el apego, ¿verdad? Entonces, el asunto es que se ha quedado, bueno, uno de los problemas que tuvo la pandemia a nivel de salud mental es que perdimos capacidad para vincularnos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No es que sea inadecuado que nos encontremos vía digital porque, bueno, conforme va creciendo el país, cada vez va a ser más difícil. Esto es un fenómeno que estamos viendo ahora en Costa Rica, pero que hace muchos años, muchas décadas, ya en Estados Unidos, en Europa, eso sucedía porque los países eran muy grandes y la gente no se encontraba. Entonces buscamos todas las aplicaciones para encontrarse. El asunto es que esto no se quede solo en una dimensión virtual, sino que se busquen los espacios y los encuentros y no solo videollamadas. Porque nuestro cerebro tiene una dimensión que tiene que ver con las fantasías. Entonces por eso somos sapiens sapiens, porque tenemos imaginación y fantasía. Entonces esta condición evolutiva hace que esto se vuelva muy atractivo. Pero si nosotros no llegamos a estos encuentros físicos, que son apenas el 10%, esta relación no va a tener ninguna garantía. Porque se ocupa el contacto de la piel, se ocupa esa oxitocina. Creo que ahí tuvimos...
algún problema. Creo que tuvimos un pequeño Se ocupa mirarse, problema técnico. inclusive. ¿Me oyen? Sí. ¿Ahora sí? Sí. Ahora sí. Ahora sí. Que les digo mucho a las parejas que cuando uno se enamora, que a través de la virtualidad usted se puede enamorar, está enamorado de su fantasía. O, como se dice evolutivamente, que viste a esa persona como posible padrote o madrota. El enamoramiento está asociado al ciclo reproductivo. Por eso hay que tener mucho cuidado, y por eso lo trabajamos con los chiquillos, porque cuando uno se enamora, el ciclo reproductivo se activa. ¿Por qué el cerebro se enamora? Porque necesita que como que no veamos que todo sea perfecto para que cuidemos a la especie. Porque nosotros no tenemos celo. Entonces, imagínense que si yo lo dejo en la virtualidad, lo dejo en la imaginación, lo dejo en la fantasía, yo me quedo ahí y esto no tiene nada de madurez emocional. Yo necesito convivir, necesito tener tolerancia a la frustración, que son las herramientas de la madurez emocional. Necesito tener umbral de sufrimiento y necesito tener sentido de realidad. Y eso solo se logra con la convivencia. Y la convivencia significa esa interacción y esa reacción y cómo nos ponemos de acuerdo y cómo mediamos. Y cuando yo expongo mi relación en las redes, es como si no le diera el espacio de intimidad de lo que significa la relación. Y esto ha sucedido mucho con los youtubers, con todos estos influencers, con todas estas personas. Se ha perdido esa intimidad y la pareja necesita una intimidad. Porque el apego de pareja viene a sustituir el apego con los papás. Es como cuando construimos un nuevo espacio de amor para la humanidad. Eso significa el amor de pareja. Pero el amor romántico, que es el que vemos en ese 45% y el 30%, que es como el 75%, se queda en la fantasía. No madura, no aterriza. Entonces es como muy adolescentesco. Doña Margarita, y necesitamos convivir. Y ahora que usted menciona ese otro 30% que estamos viendo ahí del coqueteo en línea, 30% de los usuarios coquetean según ese estudio. Ahí surge un tema bastante interesante, ¿verdad? ¿Qué es ese coqueteo? E incluso cuando está una pareja, pero se da también esos coqueteos, esos me gusta con otras, hay una delgada línea ahí de la infidelidad. ¿Qué pasa en esos casos? El filtreo, ¿verdad? Lo que se llama filtrear, buscar, coquetear, seducir, esto forma parte del deseo. O sea, el deseo no viene si no exploras, juegas y galanteas. Cuando lo haces, aún cuando tienes una relación o estás con alguien y estás coqueteando, lo que llamamos la infidelidad, eso es un problema de la persona. O sea, es un problema de madurez emocional de la persona, que necesita a través de la fantasía, no de la realidad, volver a sentirse deseado. Entonces, estos filtros y estos espacios de infidelidad y que la gente se vuelve como loca, todos nos volvemos como locos porque es perder el apego. Por eso es que hay mucho peligro, puede haber violencia de género y muchas otras cosas. Porque es como si le rompieran a uno como el corazón. Y la persona que está cometiendo la infidelidad no está pensando en la otra persona, solo está pensando en sí mismo. Es un acto muy narcisista, muy egoísta, es un acto muy inmaduro que tiene que ver con el filtreo y con la forma de validación. Y yo puedo usar cualquier excusa, es que estamos mal, es que no tenemos bastante relación, o sea, usted puede usar cualquier excusa. Porque si eso es una situación que tienes en la pareja, debes resolverlo con la pareja. No se resuelve filtreando por otro lado. Doctora, pero esto es parte de un amor romántico que nos venden, totalmente inmaduro a nivel general del inconsciente colectivo, ¿verdad? Doctora, otra de las aristas del amor en estos nuevos tiempos digitales es también las consecuencias que trae también la interacción digital. Tenemos una pantalla que habla también sobre algunas de las consecuencias y quisiera, mientras ponemos esta otra pantalla, consultarle también por qué es común que hay muchas personas que reportan
un agotamiento emocional después de este tipo de uso de aplicaciones, donde también se presentan algunos fenómenos como el que se conoce como el ghosting, ¿verdad? La persona con la que estaba empezando a entablar una relación desaparece sin ninguna explicación alguna, deja de comunicarse y eso afecta emocionalmente también a las personas. Aquí tenemos la pantalla ya con algunos datos y podemos ver cómo hay ahora invasión de la privacidad. De cada 10 parejas, al menos 4 invaden la privacidad y esto nos referimos a que estas personas están revisando el teléfono de sus parejas, pero además también hay muchísima violencia digital. Así es, se presta muchísimo para violencia digital, sobre todo diferentes intercambios de mensajes y aquí vemos como las estadísticas. Sobre todo con las mujeres. Exactamente, las estadísticas tienen como víctima principal a las mujeres con casi un 70% que ha sufrido este tipo de violencia en este ámbito digital. Y esto, digamos que violencia de las mujeres, porque se reporta, pero en parejas homosexuales pasa igual. También hay mucha estafa, mucho abuso, mucho maltrato. Todo eso sucede, volvemos a lo mismo, porque no queremos enfrentar una relación más real, una relación más madura, sino que lo que queremos es como quedarnos en esa fantasía, en esa etapa. Y las fantasías es una etapa de la adolescencia. Entonces, ¿por qué nos agotamos en las redes? Porque no hay una conexión. Porque no hay un vínculo, porque no hay un apego. Por eso nos agotamos y nos sentimos como desolados, como vacíos, como solos. Y eso es parte de lo que hay que educar, y es que ya no se educa solo a los adolescentes, hay que educar a los adultos. Cuando los adultos se divorcian, todos los que quedamos de alguna manera solteros y ha habido un divorcio, vamos a buscar a través de las redes. Por eso también es bueno generar vínculos. Hay un grupo muy grande aquí en Costa Rica que se llama como VIP Singles, una cosa así. Y ellos lo que buscan es encontrarse a través de muchos intereses, pero sin ninguna interacción como erótica, sino que es acompañémonos en los espacios, porque aquellas personas que se divorcian a los 40 o a los 50 o a los 60, piensan que es muy difícil encontrar pareja. Entonces, quieren tener amigos. Inclusive nosotros vamos perdiendo las relaciones con los amigos. Los latinos somos muy dados a la familia, pero somos poco dados a mantener relaciones de amistad. Por ejemplo, que yo pueda tener amigos y que no haya una interacción erótica, o que un hombre pueda tener amigos y amigas y no hay una interacción erótica. Estos son algunos prejuicios. Y claro que hay mucha violencia con la mujer porque, bueno, porque estamos en todo el patriarcado y estamos en situaciones de violencia de género y uso y abuso económico, ¿verdad? Esto es, siempre va a haber una parte muy vulnerable y las mujeres pues somos muy vulnerables en un sistema y ahora con tanta violencia a nivel político donde se ha normalizado la violencia y eso no está bien, ¿verdad? Se ha naturalizado. Entonces las redes sufren ese impacto. Y finalmente, ¿cómo podemos hacer para mantener ese equilibrio, verdad, entre esa relación digital que lo tenemos a nuestra mano todo el tiempo, las redes sociales y todas estas redes que nos rodean y las relaciones interpersonales, porque incluso puede darse mucho ese aislamiento, pero también para propiciar el acercamiento, las relaciones interpersonales? ¿Cuál sería la recomendación? ¿Cómo poner límites saludables en una relación de pareja respecto al uso, verdad, de celular y redes, claro? Lo primero es, si vamos a comer, traten de apagar el teléfono. Quítenle como los avisos que hacen las redes, las notificaciones. Trate de quitarle notificaciones en las redes sociales porque ya está comprobado que las redes generan adicción. ¿Por qué generan adicción? Yo les digo a mis estudiantes, vean, este teléfono, cuando ustedes lo pasan así, este teléfono genera oxitocina y es como si tu cabeza estuviera siendo amamantado. Yo les digo, no es hora de amamantarse. Guarden los teléfonos para que pongan atención en clase. Porque, ¿qué es lo que pasa? Recibo la oxitocina, pero no recibo el contacto. Entonces, la primera recomendación es
trate de quitarle la mayor cantidad de notificaciones a las redes. Segundo, si usted está con una persona, esté con esa persona. Trate de establecer espacios con amigos, con amigas, donde le puedan dar vuelta, inclusive darle vuelta al teléfono, póngalo boca abajo. De tal manera, y si puede, déjelo en el bolso. Y trate de ver la ansiedad que le genera, ¿verdad? Porque vemos, no le den por favor teléfonos a los niños. Antes de los 6 años su cerebro se va a deteriorar. Yo veo a las parejas adultas, los dos con el teléfono, y los 3 niños, cada uno con un instrumento, o sea, ya sea una tablet o una pequeña cosa escribiendo fábulas. Estos niños van a ir perdiendo y estos adultos vamos perdiendo, si nos hacemos adictos a los teléfonos, la capacidad de vincularnos. Cada vez vamos a ser más intolerantes, más inmaduros. La recomendación es, de verdad que hay que meditar, aprender a estar a solas, salir a caminar, empezar a bloquear y a darse cuenta para desintoxicarse, porque es una adicción. Y de verdad que la gente siente que le arrancan un brazo o una pierna si pone el teléfono boca abajo. Entonces, tenemos que tomarlo muy en serio y tratar de abrir más espacios de contacto. Ahora que nos obligaron, y yo decía, oh, qué dicha que es una obligación, a ir presencialmente a las universidades. Y esto es genial. Necesitamos, los humanos, necesitamos de la interacción. Nuestro cerebro no sobrevive sin eso. Muchas gracias. Bien, doctora, muchísimas gracias por su participación en nuestra mesa de análisis, interesantísimo, y creo que la conclusión general es no dejar tampoco que el mundo digital sustituya totalmente y nos atrape en el contacto personal, sea con amistades, sea con parejas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Buenas noches. Así es. Vamos a seguir con otras informaciones. Tras las investigaciones por los presuntos contratos anómalos en la municipalidad de Mora, el hasta hoy director del CONAVI padeció más bien el decomiso del celular. Pese a que había ofertas más cómodas, los contratos se dirigían hacia una empresa en particular que cobraba más. Nuestro compañero Diego Arce nos tiene el reporte de esta información. A inicios de esta semana se presentaron 9 allanamientos, iniciando esto en la municipalidad de Mora, en el plantel municipal, así como en una empresa encargada de la venta, mantenimiento y alquiler de equipo de construcción para reparaciones viales. Esta situación generó un desenlace el cual está un poco ajetreado a dicho momento, porque dicha municipalidad, su departamento de auditoría, emitió un informe, el cual se distribuyó, y ahora se está demostrando una serie de hallazgos por los cuales fueron que el alcalde y la vicealcaldesa, en este caso del Cantón de Mora, sean investigados por peculado e incumplimiento de deberes, así como también por otra serie de hechos. ¿Qué es lo que ha estado sucediendo respecto a este tema de la municipalidad de Mora? Lo ven ustedes en la siguiente información. Tras las investigaciones por presuntos casos de contratos irregulares en la municipalidad de Mora, ahora el tema se relaciona con el Consejo Nacional de Vialidad. Y es que el Ministerio Público confirmó que como parte de la investigación decomisó el celular del director de CONAVI, Cristian Arroyo, quien fungía en el puesto como director de la Unidad Técnica de Gestión Vial de la municipalidad en junio del 2023. Este miércoles se realizó una serie de allanamientos en dicho municipio, donde se realizó la detención del alcalde Alfonso Jiménez, así como de la vicealcaldesa Ariún Cabal y un proveedor municipal, por aparentemente favorecer a la empresa de venta y alquiler de maquinaria para construcción Razo S.A. Sin embargo, un día después las autoridades municipales quedaron libres. Por nuestra parte muy tranquilos en realidad de eso, nos hemos puesto a disposición de todas las autoridades, ¿verdad? En este caso del Ministerio Público, del OIJ, colaborando con todo. Creo que si hay algo que nosotros sabemos es que hemos hecho las cosas bien y seguimos haciendo las cosas bien para el Cantón de Mora. A estas personas se les investiga por una serie de licitaciones, las cuales al parecer se adjudicaron a empresas específicas con el presunto fin de beneficiarles. El alcalde de Mora es acusado por segunda vez de incumplimiento de deberes, siendo la primera vez en mayo anterior.
Se habla del incumplimiento de deberes, que es un delito que se comete cuando un funcionario público omite, rehúsa o retarda realizar una acción propia de su cargo. El artículo 339 del Código Penal establece que el incumplimiento de deberes de los funcionarios públicos puede ser sancionado con inhabilitación de 1 a 4 años. Un informe de la auditoría de la Municipalidad de Mora reveló que hasta se pagó hasta un 286% de más en la comparación de obras, así como diferencias de hasta 3 millones de colones en propuestas de servicios iguales, inclusive adjudicar contratos a una empresa que cobraba mano de obra en comparación a una que no lo hacía. La Fiscalía confirmó que solicitó la suspensión del cargo del alcalde y vicealcaldesa, así como del proveedor municipal de Mora, mientras avanza la investigación en su contra por presuntos pagos irregulares de contratación. Y es que precisamente el director del Consejo Nacional de Vialidad, don Cristian Arroyo, habría presentado su renuncia durante esta tarde del viernes, situación por la cual también viene a estremecer un poco la situación que está sucediendo con el caso que se está presentando en la Municipalidad de Mora. Vamos a presentarles un poco en qué consistió este informe de auditoría que presentó el Departamento de Auditoría de la Municipalidad de Mora para darles unos ejemplos de en qué consisten estas facturas que se logran determinar que estaban favoreciendo a una empresa determinada. Más que todo, lo que vamos a notar ahorita con imágenes en pantalla de la situación que se estaba presentando. Dentro de los incumplimientos que se pueden esclarecer un poco más el tema, es repuestos que se presentaban para una niveladora. ¿En qué consiste esto? Una empresa presentaba un presupuesto por el cual iba a realizar una serie de obras, mientras que otro presentaba otro monto. En este caso, la empresa MPC realizaba en lo que es un presupuesto de 59,000 colones, mientras que la empresa Razo, empresa que está siendo investigada y que fue allanada a principios de esta semana, realizaba una oferta de 169,000 colones. ¿Cuál es la situación que causa un poco de alarma? Era escogida la empresa que presentaba todavía un monto más elevado. Les vamos a presentar ahora otro tipo y otro ejemplo de la situación que se estaba presentando en este caso con esta detección que realizó el Departamento de Auditoría de la Municipalidad de Mora, donde para comprar unas llantas de 2 vagonetas se presentaron dos cotizaciones. En este caso, la empresa Guanazúcar presentó una oferta de 4,200,000 colones. Pero ¿qué es lo que pasa? La empresa Razo presenta, en este caso, una cotización de 8,066,000 colones. La empresa Guanazúcar no iba a cobrar la mano de obra, mientras que la empresa Razo la estaba cobrando. Y aún así, es elegida la empresa Razo, situación por la cual el Departamento de Auditoría vuelve a presentar esta alerta en el 2023, cuando presenta este informe y cuando era el encargado de la unidad técnica de esta municipalidad, don Cristian Arroyo, quien hasta hoy dejó de ser el director ejecutivo del CONAVI, también mediante la alcaldía del señor Jiménez, alcalde de Mora, y también de este proveedor de apellido Chávez. Vamos a presentarles otra situación que se detectó según este reporte de auditoría, donde está un mantenimiento de un bajo, donde una empresa presentaba una cotización de 860,000 colones, mientras que la empresa Razo presentaba una cotización cercana a los 2,5 millones de colones. ¿Qué es lo que se demuestra con esto? La auditoría logra comprobar que los pagos se realizan a la empresa Razo por un 287% de más en comparación de los mismos servicios y los mismos mantenimientos que tenían que presentarse. Por último, les vamos a presentar el último caso de este informe de auditoría detectado, y lo que se muestra es una reparación de vagonetas. En productos, casualmente, sabemos que por lo general lo que se paga de mano de obra es la mitad de lo que le cuestan a las personas los productos para realizar una serie de mantenimientos. En este caso, los productos estaban en un costo entre 400,000 y 500,000 colones, mientras que la mano de obra que cobró la empresa Razo S.A. estaba entre 794,000 y 725,000 colones. ¿Qué les queremos explicar con esto? Esta empresa cobraba todavía más de mano de obra que el precio que le estaban costando los productos para realizar las reparaciones de estas vagonetas. Ese es todo un tema que ha empezado a generar una serie de información. Vamos a continuar realizando todo lo que tiene que ver el seguimiento respectivo a estos allanamientos que se presentaron en la Municipalidad de Mora, y también ver en qué termina
¿Qué desenlace tiene esto? Ya el director del CONAVI, don Cristian Arroyo, renunció. La Fiscalía también pidió que al alcalde, vicealcaldesa y proveedor de la Municipalidad de Mora fueran cesados de sus puestos, al menos mientras se realizan las investigaciones, situación que todavía no se ha generado. Ustedes ya vieron, ellos al día siguiente salieron en libertad, todavía sin medidas cautelares, pero esa situación va a seguir generando todavía un desenlace por el cual acá en Extra Noticias vamos a continuar evaluando y llevando el desarrollo de todo este tema. Muchas gracias a nuestro compañero Diego Arce. Vamos a hacer una pausa comercial y al volver tendremos más información. Siga con nosotros. Bueno, y mucha atención, conductores, porque todo parece indicar que se vienen más aumentos en los combustibles. Así es, para explicarnos los detalles de esta noticia está con nosotros en el estudio nuestro compañero Rolando Rivera. Rolando. Compañeros, ¿qué tal? Todo era felicidad, amor, amistad de este 14 de febrero hasta que Recope anunció que tendremos variaciones, ajustes en las gasolinas de nuestro país. Así es que bueno, ¿qué les parece si vamos a arrancar precisamente con una pantalla para explicarles cuál es la diferencia que vamos a tener con respecto a la gasolina super, a la gasolina regular y también al diésel? Vamos a ver precisamente la pantalla que tenemos en este momento en imágenes para que usted vea la diferencia. La gasolina super tiene una diferencia de 11 colones, va a costar 11 colones más caro el litro, pasa hasta los 682 colones, antes estaba en 671 colones. La diferencia en la gasolina regular será de 21 colones, actualmente está en 650 colones el litro, pasará ahora a 671 colones. El diésel actualmente está en 570 colones, el ajuste será hasta los 592 colones con una diferencia de 22 colones y el gas LP tendrá una diferencia de 265 colones más por este gas LP, pasando de 7.423 colones a los 7.688 colones. Esto pasará ahora a un estudio del ARECEP y es probable que el aumento comience a regir a partir de los primeros días de marzo. Vamos a ver la siguiente información. Los precios de los combustibles subirían en el próximo ajuste tarifario. La razón, factores internacionales impulsados por inquietudes en los mercados ligados a manifestaciones del nuevo presidente de los Estados Unidos, las cuales han creado inestabilidad en el mercado. Entre las principales causas se encuentra el endurecimiento de las sanciones económicas a Rusia, una creciente disputa comercial con China, aumento en los aranceles a las importaciones de los Estados Unidos y la eliminación de regulaciones ecológicas establecidas por la administración anterior. Estos ajustes responden a la realidad del mercado internacional y no a factores internos. Es importante aclarar que Recope no fija los precios de los combustibles ni obtiene ganancias por su comercialización. Nuestra función es garantizar el abastecimiento energético del país con total transparencia y eficiencia. Como consecuencia de este escenario global, Recope calcula los siguientes ajustes. La gasolina super pasaría de 671 colones a 682 colones por litro. La gasolina regular de 650 colones a 671 colones por litro. El diésel de 570 colones a 592 colones por litro. Mientras que el cilindro de gas de 25 libras pasaría de 7.423 colones a 7.688 colones. A veces uno no entiende, ¿verdad?, cómo se mantiene el dólar, se mantienen ciertos aranceles y sin embargo los ajustes no son comedidos, ¿verdad? Y justamente el tema salarial afecta mucho. El bolsillo no da para tanto a veces y aunque no es un aumento que probablemente digan que es significativo, pues a la postre a mucha gente le va a afectar demasiado. Se pongan la mano también pensando en el bolsillo del costarricense porque la situación está difícil cada día más y de verdad creo que los suben de forma tan desconsiderada que no piensan realmente qué es lo que está ocurriendo en el país. Entonces hay cosas también en las que hay que pensar y realmente el costarricense también necesita comer.
esta moto como con aproximadamente como 7 rojos. Okay. Entonces, y si la suben 20 colones, digamos, vas a tener que sacar más dinero. exactamente, obviamente lo que hago es un balance a nivel de financiero, ¿verdad? Entonces ahí tengo un rango para jugar con eso, ¿verdad? Aumentos o posibles cosas que sucedan, digamos. Los nuevos precios comenzarían a regir hasta luego de la publicación en el diario oficial La Gaceta. Bueno, pero otro de los temas que quisimos analizar el día de hoy es si el país necesita de más diputados. ¿Qué opinan también los costarricenses con respecto a esto? Lo vemos en la siguiente información. Señora, usted cállese porque usted es la peor aquí. Usted es la peor. Usted es la peor. No. Discusiones como estas que se presentan durante las sesiones del plenario legislativo y que en muchas oportunidades evitan avanzar en la aprobación de nuevas leyes para el país, generan el cuestionamiento sobre si es necesario aumentar el número de diputados a nivel nacional. No, más bien deberían de quitar un poco de vagos de esos. ¿Por qué? Todo contra el pueblo, más bien. Es demasiado lo que nos tienen prensados. No. ¿Por qué? Sí, porque en realidad yo siento que esos son salarios caídos en este país, porque al final de cuentas no terminan haciendo nada. Nunca, jamás. ¿Por qué? 57 sobran, más bien. ¿Y por qué? Por la poca labor que hacen. Demasiado malos. La verdad no, amigo. ¿Por qué? No sabría cómo explicarle, pero relativamente más diputados, más leyes que relativamente no benefician a nuestro país. Actualmente en la Asamblea Legislativa se discuten y analizan más de 300 proyectos de ley. Esta es una de las razones por las cuales algunos diputados consideran que podría analizarse si son necesarios más legisladores. Yo creo que deberían ser más diputados, deberíamos estar alrededor de los 80 diputados para cubrir todas las comisiones que se dan, el tiempo. Nosotros llegamos aquí a las 7, 8 de la mañana y salimos, por ejemplo el día de hoy salimos de la Comisión de Infraestructura a las 8:30, 9 de la noche. Yo creo que sí es importante, pero sé que políticamente no va a suceder y no va a pasar y probablemente vamos a seguir con los 57 diputados, quién sabe cuántos años más. Por otro lado, existen otros que consideran que el tema no es la cantidad, sino la capacidad de las personas que integran el primer poder de la República. Y aquí es un tema más de calidad que de cantidad, ¿verdad? Yo creo que y esto es un tema también democrático, o sea, cualquier partido puede nombrar a la persona que tenga a bien nombrar, pero yo sí creo que los proyectos de ley y la visión y el estadista que ocupamos que tenga sentado en una curul debe generar un valor de vuelta a la ciudadanía en temas de legislación que realmente sean del momento y de visión de corto, mediano y largo plazo. El exdiputado y expresidente de la Asamblea Legislativa, Carlos Ricardo Benavides, tiene un criterio personal sobre este tema. La solución que yo veo, que sería lo más razonable, es hacer un recorte severo en el número de plazas de asesores, aumentar el número de diputados para que los más cantones estén representados, para que haya más cantones que sí tengan su diputado o sus diputados, pero sin aumentar el gasto. Eso sí habría que tener una muy fuerte regulación y la desaparición de un montón de plazas de asesores para que se justifique y entonces se quede igual el gasto y no se aumente exponencialmente ese rubro. A nivel del continente americano, Costa Rica es el tercer